Entonces, mire, vamos a ver los distintos regímenes patrimoniales del matrimonio. Empezaremos por decir, ¿no?, que el régimen patrimonial del matrimonio está definido como un conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones económicas que se suscitan entre los cónyuges y con terceros y que se aplican supletoriamente a las uniones estables. Entonces, lo que tenemos que pensar en términos globales es que cuando dos personas contraen matrimonio, no solamente se establecen deberes y derechos, digamos, de asistencia mutua, de lecho, habitación, cohabitación entre la pareja, sino que también hay consecuencias económicas, ¿no? Y algunas de las consecuencias económicas que hubieron, por ejemplo, en relación a hasta la Constitución de 1979, no eran pues del todo justas con el tema de las mujeres, ¿no? Por eso es que no teníamos regímenes patrimoniales distintos a aquellos que, por ejemplo, decían que el único detentador del tema económico dentro del matrimonio era el varón. Eso recién aparece, ¿no?, cuando la mujer ingresa al mercado laboral, históricamente hablando. Cuando la mujer ingresa al mercado laboral y empieza a construir un patrimonio propio, y existe la necesidad de distinguir este patrimonio eh, del patrimonio que se forma con la comunidad de bienes luego de que ella contrae matrimonio, es decir, el antes y el después. Entonces, existen varios regímenes de patrimonio en la doctrina. Hay, por ejemplo, el régimen de la Comunidad Universal de Bienes y Deudas, ¿no? Esta comunidad universal está integrada por todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros. Y los esposos pueden igualmente acordar bajo este régimen que a la comunidad entrarán solamente sus bienes presentes o solamente sus bienes futuros. Esto es en doctrina. Nosotros específicamente no hemos escogido, voy a explicar porque son 5 regímenes diferentes, pero no hemos escogido el régimen de una comunidad universal en donde libremente los esposos deciden a través de capitulaciones, como es en España, qué bien entra, qué bien no entra, solamente los bienes que tengo ahora, los del futuro no cuentan. Ese sistema nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un sistema muy formal, ¿no?, en que la comunidad de bienes nace por una situación natural del matrimonio y recae directamente sobre un patrimonio, donde lo más importante que tiene que hacer el abogado litigante es determinar cuáles bienes son propios, cuáles bienes son sociales, cuáles bienes son parte de lo que luego puede ser el fenecimiento de una sociedad conyugal o la sustitución de este régimen patrimonial. Entonces, en ese sentido, hay que determinar cuál es el activo y cuál es el pasivo, ¿no? Porque sobre la comunidad de bienes no recaen titularidades concretas, ¿ok? Eso solo va a aparecer cuando se extingue esta comunidad. Entonces, entre los regímenes de las comunidades universales de bienes y deudas que existen, tenemos el de separación de patrimonios, los regímenes mixtos de comunidad parcial de muebles y gananciales, y la separación pero con participación de gananciales. Nuestro Código Civil no ha escogido eso. Nuestro Código Civil el Código Civil ha optado por solamente 2 regímenes, para no complicarse tanto, ¿no es cierto? El de sociedades gananciales y separación de patrimonio. Subsistiendo en el primero de ellos los bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad, ¿no?, 2 tipos, y constituidos estos por los bienes adquiridos a título oneroso por los cónyuges, frutos y productos de los bienes propios de cada cónyuge. Esto se referencia al segundo sistema, que es la separación de patrimonios. Entonces, ¿cómo se produce la elección? ¿En qué momento se produce la elección? Ustedes tienen 2 personas que se quieren casar, juntan todos los documentos que pide, ¿no es cierto?, el registro civil y la municipalidad, se acercan a una municipalidad de selección, dicen, queremos contraer matrimonio. Traen todo su expediente y en ese momento la persona que está encargada de abrir el expediente matrimonial pregunta, ¿separación de patrimonios o régimen de sociedad ganancial? Ninguno de ellos sabe de qué le está hablando la persona que les entrevista. Y la persona que les entrevista les explica, ¿no?, qué cosa es cada uno de ellos. Y la señorita en ese momento toma conciencia, ¿no?, y dice, bueno, yo estoy interesada en separación de patrimonio. Ah, muy bien. Entonces vaya con su futuro esposo a la notaría, ya que están ustedes de común acuerdo, vayan y hagan su separación de patrimonio y luego recién vienen con su escritura pública inscrita en registro público personal, ¿no es cierto? Y también se traslada esto al tema de los inmuebles y me la trae. A partir de ese momento, ¿qué quiere decir? Ellos se van a casar
ya habiendo constituido separación de patrimonio. Por eso dice antes de la celebración del patrimonio. Los futuros cónyuges pueden optar libremente. Es ahí, en ese momento. ¿Ok? Cosa que en el momento que se casan, inmediatamente hay separación de patrimonio. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, tienen que llevar su escritura pública bajo sanción de nulidad. Es decir, yo no puedo declarar, en el momento que abro mi expediente matrimonial, yo quiero, ¿no? Así como yo soy. No, yo quiero. Para que surta efecto frente a terceros, para que evite, ¿cierto?, que de alguna manera el patrimonio de A o de B se vea comprometido de alguna forma, de alguna deuda o de un compromiso del cónyuge, esto se tiene que separar completamente desde el principio. Y si no hay escritura pública, esa declaración, ¿no es cierto?, no existe. ¿Qué cosa es lo que asume el sistema que tenemos? Asume que usted viene por gananciales. Si usted no decide, o en ese momento están sentados ahí, los dos se miran, no están seguros, ¿no? Entonces le dice, la señorita que abre el expediente matrimonial le dice, mire, no tiene que apurarse. Váyase a su casa, tómese 24, 48, 72 horas las que necesite, decida bien y luego bien. Porque es más ordenado hacerlo desde el principio del matrimonio. Entonces, mientras están pensando, ¿no es cierto?, intervienen los padres, ¿no? El suegro, los padres. No, hijita, tú tienes una herencia que se te viene en camino. Tu herencia. La preocupan a la joven. Y el Señor le dice, tú eres el heredero de todo el imperio, del emporio de construcción. ¿Cómo te vas a casar así si te sale una mujer inconveniente? No. Mejor haga separación de patrimonio. Muy aconsejado por los 4 padres, regresan ya con su escritura pública y la entregan. Eso quiere decir que el día que el oficial de registro civil los case, a partir del momento que termina la segunda firma en el acta matrimonial, ya ha quedado establecido en el registro civil, habiéndose efectuado el matrimonio, entra en vigencia el régimen de separación de patrimonio. Es decir, dentro de ese matrimonio, ambos van a contribuir 50-50 con el sostenimiento del hogar, con el sostenimiento de los hijos, se van a dividir las cuentas de los gastos, eso ya es asunto de cada familia. Legalmente para nosotros, ninguna deuda de él le va a alcanzar a ella ni viceversa. ¿Ok? Si él de manera amable, ¿no?, ve que a ella le falta pagar la última cuota de su carrito y no le alcanza, y le dice, amorcito, yo te voy a ayudar. Aquí tienes la última cuota de tu carro. Yo les pregunto, esa cuota que él le está dando amorosamente a ella, ¿se va a convertir, va a hacer que ese auto se convierta en un bien social? A ver, yo les pregunto a usted. ¿Hará que el auto se convierta en un bien social por esa contribución que ha hecho con su dinero? A ver, yo miro el chat y digo, a ver quién me diga sí o no. Muy bien, Berta. Muy bien, Luisa. Rápidamente me han contestado. Karim, Julia, Norma. Muy bien, excelente. No se va a convertir en un bien social. Ahora vamos a ver cuáles son las 3 reglas de oro para que usted rápidamente pueda determinar si es un bien social o no. Entonces, cuando no hacen lo que les acabo de explicar, de acercar esta escritura pública al momento del matrimonio, el matrimonio comienza y la ley presume que sus bienes son gananciales. Ya no les preguntan los cónyuges, presume que sus bienes son gananciales. Entonces, ¿cuál es la distinción entre unos y otros? Aquí está. En las sociedades gananciales se forma una comunidad de bienes que reúne los bienes propios de cada cónyuge y los bienes sociales. A ver, ustedes, algunos de los presentes, seguramente son casados. Dígame, ¿cuál bien propio llevó usted a su matrimonio? Y no me diga su buena voluntad, por favor. Vayamos a los hechos materiales y económicos. ¿Qué bien propio aportó usted al inicio de su matrimonio? A ver, vamos viendo los ejemplos, a ver si son o no son bienes propios. Un auto, muy bien, es bien propio. Una casa, muy bien, María del Pilar, qué generosa con tu familia, muy bien, me parece muy bien. Una herencia, muy bien, mi terreno, ok. Bienes adquiridos durante la soltería, casa, auto, el terreno, una cuenta bancaria, excelente, una donación, muy bien, excelente. Veo que tiene muy clara la noción de bien propio. Ok.
Entonces, se entiende que los bienes propios deben determinarse y en cambio los demás bienes se entienden sociales. Usted cuando llega con su carrito, atraviesa, ¿no? Estaciona su garaje ahí en la casa común que tiene, pues seguramente usted tiene hasta el último pago ordenadísimo, ¿no es cierto? Todo en digital, ¿no es cierto? No imprima, salió un árbol. Todo en digital usted tiene del primer pago que le ha hecho al banco hasta el último, porque usted quiere pues rápidamente salir de la deuda del auto, igual la deuda de la casa o cualquier otra. Y en relación a su donación, a su legado, a su herencia, pues usted tiene su escritura pública. Hay documento que acredita que es bien propio. Pero se forma esta comunidad de bienes y eso es la sociedad de gananciales. Todo lo que ustedes producen dentro del matrimonio, ¿ok? Ejemplo, por favor, de un bien ganancial, a ver. Ejemplo de un bien ganancial producido dentro del matrimonio. ¿Qué puede ser? Un departamento, claro, entre los dos juntan su cuenta bancaria y se compran un departamento, una casa, un negocio, muy bien, un auto, un terreno, una empresa. Ese es un ejemplo muy bonito, el de la empresa. Así es, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa si las preguntitas las vamos a ver todas seguidas al final? Déjenlas ahí, yo las tengo bien, las amerito bastante. Entonces, esa sociedad. Ahora vamos a la separación de patrimonio. Aquí no se forma comunidad de bienes. Requiere estar inscrito en el registro personal para que surta efecto frente a terceros, pero cada cónyuge conserva plenitud, propiedad, administración, disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden todos los frutos y productos de dicho bien. Traducido en el refrán limeño, tú bailas con tu pañuelo y yo bailo con el mío. Es decir, yo no le puedo obligar a ella. ¿Qué cosas sí se han visto y que la jurisprudencia ha recogido? Por ejemplo, dos personas que tienen patrimonio y que tienen la capacidad de contribuir al hogar. ¿Okay? Mire, dos personas asalariadas, tienen su remuneración mensual, pero ella, por un sesgo que puede tener, ¿no es cierto?, decide que él debe contribuir más que ella, a pesar que ella gana más. ¿Okay? Los dos son policías, pero ella ha ido ascendiendo. Ahora ella es casi detective y él ha continuado, pero está en un grado, vamos a decir, más abajo, ¿no? Es teniente. ¿Está bien? No hay problema, se quieren, tienen dos hijitos. También. Pero ella insiste en que él debe contribuir y se ha casado por separación de patrimonios. Ella insiste en que siendo él el varón, él debe ser el que más contribuya al sostenimiento del hogar. Pregunto, ¿yo la puedo en separación de patrimonios obligar a ella a contribuir, por lo menos en la misma medida o lo más cercano, considerando que ella gana más y que tenemos dos niños? ¿Yo la puedo obligar a ella a que contribuya con el hogar? ¿Sí o no? A ver quién ha contestado. Alba. Excelente, Alba. Todos los demás no se dieron cuenta cuando yo dije que hay dos menores de por medio. A ver, existen los deberes y derechos del matrimonio, ¿ok? Que usted los tiene que conjugar con el tema económico. Yo dije al principio, hay deberes y derechos del matrimonio y una parte económica del matrimonio. Si la señora no quiere contribuir al hogar, ¿ok? Y hay, digamos, una necesidad que hay que atender de los menores, él tranquilamente, ¿no es cierto?, puede iniciar acciones legales para, de alguna manera, exigirle a ella que contribuya. ¿Ok? Yo le pregunto a usted, ¿qué acción legal sería teniendo dos niños de por medio? A ver, nuevamente vuelvo a preguntar. Muy bien, excelente. Ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Ok? Es una demanda de alimentos tan sencillo como eso. Entonces, mire, en un régimen de bienes gananciales, nosotros tenemos bienes propios, bienes sociales, deudas personales de cada cónyuge, obligaciones sociales, es decir, que ambos tienen frente, ¿no es cierto?, a tercero quizás, y deudas sociales. Entonces, este régimen de sociedad de ganancias, ¿a quién se le puede aplicar? A los cónyuges y a los concubinos reconocidos. Quiere decir, doctora, que la unión de hecho impropia
también puede ser sujeta a un régimen de bienes gananciales? Le traslado a usted la pregunta. Unión de hecho impropia, ¿tiene derecho al régimen de bienes gananciales? A ver, vamos a ver la respuesta. No, no tiene derecho. Muy bien, excelente, Luis, Juan, Miguel, Daisy, Julio, Yolanda, Andrea, todos los que han dicho que no, están muy bien. ¿Por qué? Muy bien, Diana, más completa tu pregunta no podía ser. Tu respuesta no podía ser, porque no tiene reconocimiento legal. Recordemos, unión de hecho impropia es entre una persona que tiene impedimento matrimonial y una que no lo tiene. Ergo, nunca van a ser reconocidos por el derecho. Por eso se llama unión de hecho impropia. La unión de hecho propia es la que puede ser concubino reconocido. Y cuando el concubinato está reconocido, se le reconoce también el régimen de sociedades gananciales para todo ello que se le aplique, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, les recomiendo, los abogados de familia, cuando las personas se divorcian. Tienden a enfocar toda su atención, ¿ok?, en lo que el matrimonio tiene a la vista: cuenta bancaria, el carro, la casa, la piscina, la Barbie, el Ken, todo, ¿no? Todo se lo reparte. Y no se reparten las deudas. Yo tengo varias clientas, ¿no?, que no tomaron esa precisión y luego me he tenido que contratar para diferenciar su patrimonio, luego que empezaron a llegar las demandas de embargo, ¿no?, todo aquello que se quería ejecutar. Y ha pasado en varios casos, porque hay jurisprudencia que así lo señala, si vienen a embargar un bien, ¿hasta qué porcentaje de ese bien social van a embargar? Pregunto. Vienen a embargar un bien, ¿hasta qué porcentaje de ese bien social pueden embargar? Todo el bien social. ¿Hasta qué porcentaje pueden embargar? Muy bien. Para las personas que han dicho 50, Paul, Pedro, Yolanda, Diana, Luis, excelente. Ese es 50%. No el 60, no el 80, no el 90, no. Es 50, la mitad. ¿Ok? Exactamente igual que como se dividieron los bienes, así se dividen las deudas. Entonces, si alguien viene a embargar un bien social, no se asusten. ¿Ok? ¿Cuánto es la deuda? $12,000. De esta deuda que hay, usted puede embargar solamente hasta $6,000, porque lo otro me corresponde a mí. Yo no he firmado ese crédito y no tengo nada que ver con las barbaridades que haya hecho el señor o la señora. No estoy obligada yo a responder, o sea, la sociedad conyugal está obligada a responder solamente por deudas de la sociedad conyugal. O sea, cosas que hayan beneficiado a la sociedad conyugal. ¿Ok? Por ejemplo, el señor pues no encuentra trabajo, ¿no? La situación está un poco complicada, el COVID y todo lo demás, y la señora le dice: mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si compramos una movilidad escolar y te dedicas a manejarla? En tanto vemos qué hacemos, ¿no? Compran la movilidad escolar, ¿no? Entonces, le va bien al señor, empieza a entrar el dinero, ¿no? Y de repente nos mandan a todos en cuarentena. Y el señor se quedó sin clientela. El COVID-19 nos obligó pues a estar encerrados. El señor no tenía qué hacer con su movilidad escolar. Y no pueden pagarle al banco. ¿Ok? Esa deuda de esa movilidad escolar, ¿es una deuda social o es una deuda propia del señor solamente? Es una deuda personal del cónyuge. A ver, ¿qué dice el público? Es una deuda social. ¿Por qué? Primero, ningún banco en su sano juicio va a aceptar que una persona compre un carro o que una persona compre una casa si el DNI de la persona dice casa. Van a hacer venir a la señora que ella también fue. ¿Para qué? Para que esa deuda se integre como deuda social. Está en la pantalla. ¿Ok? Y así tengo dos obligados en vez de uno. Puedo quitarle el sueldo a cualquiera de los dos para conseguir mi cobro. Los bancos no son tontos, hacen negocio. ¿Ok? Quieren convertirlo en obligación social. ¿Ok? El fruto de lo que se ha obtenido de este negocio, ¿ha beneficiado a la familia o no?
Sí, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que al momento de la compra, esto ha integrado alimentos, medicinas, pago de pensiones escolares, o ha beneficiado directamente a la familia, se convierte en una deuda social también. Pero la compró solamente con la tarjeta de crédito del esposo, que se disparó así en su crédito 70.000 soles para comprar una camioneta de segundo. Sí, pero el señor era el que tenía el crédito, el señor figura como casado, así la señora, eventualmente, supongamos que la señora no firmó, ¿no? Lo compró, no sé, en la esquina, un tercero que le dijo ya después arreglamos, ¿no? Cuando termine de pagar me das el título, como quiera que haya sido la transacción, aunque sea de palabra por último, todo el fruto y el producto del trabajo de ese señor en esa movilidad escolar integró, vamos a decir, las arcas familiares. Y en esa medida se ha convertido entonces en una deuda social. El señor ha cumplido con sus obligaciones como padre, ha traído el pan a la mesa para todos, ¿no es cierto? Y entonces esa deuda ya se convirtió en deuda social. Ahora, en el régimen de separación de patrimonios ocurre todo lo contrario. Como cada cual se hace responsable de lo suyo, ¿no? Cada cónyuge es su propietario de sus bienes, que aporta y de aquellos que adquiere durante el matrimonio, cada uno genera su propio patrimonio de manera autónoma. A la disolución del matrimonio, los bienes de cada cónyuge queda para cada uno de ellos o sus herederos personales. Es así. Es como si el otro cónyuge no puede decir absolutamente nada con respecto a mi patrimonio. Salvo, como les dije, invocar los deberes, ¿no es cierto?, de asistencia familiar, de auxilio, de apoyo, de sostenimiento del hogar. Por ejemplo, en caso que el otro cónyuge de repente tiene un accidente, de la noche a la mañana se convierte en inválido, pues la señora tendrá que aportar el 100%. Eso es algo que no deberíamos ni decir, porque es obvio, es parte de los deberes del matrimonio. Pero, ¿se puede exigir judicialmente el cumplimiento de los deberes matrimoniales? Sí, por supuesto. Sobre todo con respecto a las atenciones médicas que este señor va a necesitar. Él puede presentar su demanda de alimentos, pedir ser atendido, ¿no? En suma, el régimen de separación de patrimonios es simple, popular, libre de riesgos, no compromete la propiedad de mis bienes, ¿no? Yo estoy bien, si a la otra persona no le va bien, yo voy a contribuir con el hogar, pero yo no voy a asumir sus responsabilidades, ¿no? Pudiendo los cónyuges adquirir bienes, como digo, a título oneroso, a título gratuito, dentro del matrimonio, y conservar todos los atributos del derecho de propiedad, uso, disfrute, disposición y reivindicación sobre el. ¿Cuál es la oportunidad para elegir el régimen patrimonial? Antes del matrimonio, que ya les expliqué. Ahora, durante el matrimonio, el esposo empieza a hacer unos manejos medios extraños. Supongamos que estamos en sociedad de bienes gananciales. Estamos en el año 2003. Y el esposo empieza a hacer jugadas medias raras con la tarjeta de crédito. Empieza a hacer carrusel, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que la tarjeta cada vez viene más, ¿no? Y me empieza a pedir dinero prestado que después me devuelve a fin de mes, ¿no? Y yo empiezo a desconfiar. Y digo, no, yo tengo 5 hijos acá que están en juego. Yo lo que voy a hacer es bien fácil. Voy a hacer mi separación de patrimonio. Las locuras que él quiere hacer, de sus sueños de gran empresario, inversiones locas, ¿no? Eso que lo haga él solito. Yo me voy a concentrar en esta separación de patrimonios, le voy a pedir que se constituya la casa como hogar familiar, si quiere que la ponga a nombre de nuestros hijos, no me importa, pero por lo menos que con mi casita no se meta, ¿ok? Mi carro es mío porque yo lo traje como bien propio y así se separó el régimen patrimonial. Lo único que tenía era cada uno su auto y la casa que le habían comprado, como viene así. Se ponen de acuerdo los tres y dicen, muy bien, yo como soy la esposa, ¿no es cierto?, tengo derecho al 50%. Entonces, ¿qué te parece si nos dividimos la casa a la mitad, vendemos esta casa? No nos estamos separando, sencillamente hay que liquidar el régimen patrimonial, lo que tenía. Le dicen, no, no, mejor no te preocupes, yo ya entiendo que estás preocupada, yo quiero conservar nuestro matrimonio, mira, vamos a poner la casa a tu nombre y a nombre de nuestros 3 hijos. ¿Qué te parece la solución? Fantástico, se van a la notaría y hacen escritura pública de separación de patrimonio y previamente, como les acabo de explicar, liquidan todos los bienes, cargas y deudas sociales. Y ahí en ese momento es que ella le pregunta, ¿tienes alguna deuda?
que hayas contraído a nombre de la sociedad conyugal? No, yo ninguna deuda. Todas mis deudas son a título personal. Ah, perfecto. Tome nota, señor notario, ha dicho que toda la deuda. Pasan 10 años, estamos ¿no? Pasan 20 años, estamos en el 2023, tocan la puerta para embargar la casa, llevarse todo lo que hay, la refrigeradora, la sala, ¿no? Y ella voltea y le dice, no, que no habían deudas sociales. Y en ese momento, sí, un momentito, les saca la señora de su escritura pública y le dice, discúlpeme, usted se ha equivocado de casa. Esto es separación de patrimonio. Yo no he firmado el crédito y no estoy obligado. Se da media vuelta el liquidador y se va. ¿Ok? Por eso muchas personas, cuando no es algo que yo recomiendo, ¿no? Muchas personas cuando se encuentran entre la espada y la pared, ven venir la bola de nieve, por X motivos se les ha perjudicado su crédito, constituyen un hogar familiar para impedir que se les quite el único bien que tienen, que normalmente es su casa, su departamento. Los bienes se presumen gananciales. Supongamos que la señora nunca hizo separación de patrimonio, pues van a entrar a la casa y van a presumir que todo lo que tienen a la vista, todo lo que tienen a la vista, joyas, dinero en efectivo, cristales, platería, etcétera, es ganancial. Y se puede cambiar de régimen patrimonial más de una vez. Pasan 20 años más, la señora recupera la confianza, sobre todo después que su esposo se ganó la lotería, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué te parece si volvemos a hacer sociedad ganancial? El esposo se ríe y le dice, no te preocupes, del premio de la lotería te doy a ti la mitad. No, no necesitamos un papel. Mejor queda así guardada la casa, con los hijos, todo está bien. Entre nosotros todo sigue igual. Ahí está la mitad de la lotería para ti, la mitad de la lotería para mí. Todo que paz. Ahora, ¿cómo diferenciamos eh, el régimen de sociedades gananciales y la separación de patrimonios? Bueno, esto ya les he dicho. En la separación de patrimonios, entonces, no se comparten cargas, bienes, deudas o derechos. Pero en las sociedades gananciales, los bienes sociales responden por las deudas sociales, ¿ok? Y los cónyuges disponen de sus bienes sociales solo si existe acuerdo entre ambos. Tampoco es que yo decido mañana pasar pues, por el banco y ¿qué pasa? Mira, hay un departamento lindísimo al frente, vamos a vender este, ¿no? Que esa decisión de vender, ¿yo la puedo tomar solo? No, yo no la puedo tomar solo. Yo necesito estar al costado de mi cónyuge y vayan juntos. ¿Cómo te van a pagar a ti la compraventa de tu casa? ¿Te van a hacer una transferencia de cientos de miles de dólares? No. Te van a entregar un cheque de gerencia no negociable. Te lo van a entregar en la notaría. ¿Ok? Firman todos a la firma de la minuta, pagan. O se lo puede hacer en dos partes. Paga ahora, queda en custodia del notario el segundo cheque de la segunda parte del pago. Cuando la escritura pública esté lista, 2, 3 días después, le entregan el cheque que le queda en custodia con el notario. ¿Ok? Le entrega sus $185,000, lo que sea. ¿Ok? Y luego usted se da media vuelta y se va al banco. Llega al banco y el banco dice, uy, señor, qué mala suerte, le han girado mal el cheque. El segundo cheque, que es el que tiene más plata, se lo han girado mal. ¿Cómo? Dice, señor, ¿qué le han girado mal? Sí, pues, porque le han puesto solamente su nombre, señor. O sea, y tiene usted que regresar y que se lo vuelva a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Si la cuenta que tengo con mi señora es mancomunada, sí, pues, pero el nombre de su señora no está en el cheque. Usted no puede disponer de ese dinero que proviene de un bien social. Usted no puede. Usted es casado. Acá dice su DNI que usted es casado. O va a venir con su señora. Así venga con su señora. El cheque tiene que salir a nombre de los dos, como la vieron. Entonces, estos controles que ahora se han instalado son también para prevenir el lavado de activos, para proteger a una de las dos partes que pueda no ni siquiera tener conocimiento de estas compras. Entonces, los bancos también ahora se están protegiendo de esa manera. Esto que les acabo de contar es un caso de la vida real, ¿eh? Y peor todavía, me hicieron regresar porque no decía el cheque I-O y porque no estaba, la señora tenía de apellido de Valencia, ¿no? Todo su nombre completo de Valencia. Como el de Valencia no entra porque el cheque es largo, pero no cabe, o sea, es un nombre larguísimo la señora.
Me dijeron, no, no sale de Valencia, entonces tiene que regresar para que se lo cambie. Mira, no sé cómo hicieron, pero en el mismo día el banco lo cambió y le puso IO, como era la cuenta mancomunada, fulano de tal, IO, la señora de Valencia. Tuvieron que ver cómo encajaban el apellido ahí. Si no, no lo podían depositar. El primer cheque salió perfecto, pero el segundo tuvo esa dificultad. Entonces ahora vamos a definir qué es lo que el artículo 302 del Código Civil entiende como lo que son considerados bienes propios. ¿Ok? Los que aporte al iniciarse el régimen. Ya me han dado ejemplo. Los adquiridos en dicho régimen cuando la causa de adquisición es precedente. A ver, un ejemplo de bien propio adquirido, es decir, ya se hizo mío durante mi régimen de sociedades gananciales, pero la causa de adquisición es anterior. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué bien podría ser? Un ejemplo me dan. Aquí vamos a aportar los ejemplos del público. Bien de un sorteo, venta futuro, una herencia, seguro de vida ley, terreno, bien propio, la herencia, una donación. Okay. Las donaciones son consideradas efectivamente bienes propios. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando de adquiridos en dicho régimen, cuando la causa de adquisición es precedente, es, por ejemplo, yo pagué 36 cuotas de mi automóvil y me faltan 36. Las otras 36 las he pagado ya estando casada. Cuando termine de pagar mi carrito, mi carrazo, ¿no? Mi Ferrari, lo voy a terminar de pagar durante el matrimonio. ¿Ok? Mi esposo me puede ayudar si quiere, no es una obligación para él ayudar. Cuando termine, el título de propiedad de ese carro no va a decir sociedad conyugal, va a decir Liakhau, ¿ok? A eso se refiere. Lo adquirí, empecé a pagar antes, lo terminé de pagar. Mi casita, mi departamento, mi terrenito, mi moto, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Mi negocio, quizás alguna inversión que tengo, ¿no? Ok. Ahora, los adquiridos durante la vigencia del régimen a título gratuito, ahí están, ¿no? Muy bien, ustedes han dado los ejemplos. Herencia, legado, libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o el trabajo, por ejemplo. Una biblioteca de 4 cuartos. Cada libro debe ser, pues, una joya, ¿no? Valiosísimo, sobre todo que a los abogados nos encanta coleccionar libros. Todo eso, que tiene un valor inconmensurable, ¿cierto? Son instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o el trabajo, no son embargables. Los derechos de autor e inventor. Ya, ejemplo, que además ha sido motivo de una película. Una señora apoya a su esposo durante muchos años. Su esposo tenía en la cabeza pues una invención, ¿no? Y ella trabajaba arduamente, arduamente, para apoyarlo porque confiaba en él. Pasan 10 años de matrimonio y la señora se aburre. Le dicen, mira, ya yo he llegado a mi límite, yo ya no puedo seguir sosteniendo el hogar. Yo creo que si tú no te vas a dedicar a trabajar en algo que produzca, yo ya no te voy a poder financiar tus inversiones. Así es que lamentablemente pues, tienes que ponerte a trabajar. Entonces el inventor entra en crisis, ¿no? Y es consolado por una persona que conoce de casualidad, que resulta ser una persona que está interesada en su invento y que tenía los medios económicos. Y el señor se divorcia de la primera esposa y cuando está bajo el patrocinio y el amparo de esta segunda señora con la que está, su invención produce frutos. ¿Cuántos frutos? 100 millones de dólares. Pregunto, ¿cuánto le toca al primer compromiso? Al primer compromiso a la primera señora, ¿cuánto le toca de esos 100 millones de dólares? Cero. Muy bien, Jonathan. Nada. Ni Michi. ¿No? Esas son las circunstancias de la vida. Entonces, la vida soñada de la señora, uno la tuvo la señora dos. ¿Okay? Entonces, y esto es un caso que además ha sido motivo de una película que tiene un final un poco truculento, pero es el motivo de otra charla. Porque la señora pues entra en crisis y bueno. Entonces, los derechos de autor e inventor no se le van a discutir al caballero. No, no se le van a discutir.
Pero durante la vigencia del matrimonio, supongamos que no se hubieran separado, los derechos de autor están a nombre de Emiliano Ponce León. Pregunto, los frutos de esos derechos de autor e inventor, bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿le corresponden a la señora? A ver. Claro, excelente, muy bien. Estamos en la misma página. Los frutos sí. Ok, nadie le discute al señor su titularidad, pero los frutos son para la familia, para la señora, para sus hijos. Las indemnizaciones por accidentes, enfermedades deducidas, las primas pagadas por la sociedad, también solamente son consideradas bienes propios. Las acciones y participaciones de sociedades cuando sean bienes propios, o sea, la persona llegó con su mochila de acciones y participaciones de sociedades, ¿no? Y son considerados bienes propios. Vuelvo a preguntar. Los frutos y productos de acciones y participaciones de sociedades que eran bienes propios, ¿le corresponderán a la sociedad conyugal? Muy bien, Antonio. No, no le corresponden a la sociedad conyugal. En el caso de las acciones y participaciones de sociedades, nace propio, muere propio. ¿Ok? Nació, y la razón de ser de esta acción y participación es recibir una utilidad. La acción es un papel, es un documento. ¿Ok? La razón de ser de esta bien, de esta acción, es como que yo tuviera dinero en el banco generando intereses. Las acciones y participaciones son lo mismo. En ese caso, nace propio, muere propio. Esa es una de las reglas de oro. Luego, renta vitalicia gratuita y la onerosa contra la contraprestación constituye bien propio. El señor no va a compartir eso. El señor tiene su AFP. Okay. Tiene su renta vitalicia, es un señorón, ya pues pasa sus 60 añitos, ¿no? Es un señor grande ya. Entonces, tiene su renta vitalicia gratuita y ese es su bien propio. Pero el señor decide casarse, ¿ok? Y se casa por gananciales. Pregunto, ¿su renta vitalicia formará parte de esta comunidad de bienes? Muy bien, no forma parte. Miren, bienes propios de cada cónyuge es el título. Todo esto le pertenece solamente a la... Ahora, la persona de manera voluntaria decide mantener su hogar con su renta vitalicia de $3.000 mensuales. Perfecto. Pero sigue siendo y estando bajo su administración, potestad y dominio absoluto. ¿Ok? La decisión es suya. A otra parte le puede invocar los deberes de fidelidad, de asistencia, de apoyo, de alimentación, lo puede demandar efectivamente, pero la administración, uso, disfrute, producto de todo ello, solo le corresponde a él la decisión. Es considerado por eso bien propio. Vestidos, objetos de uso personal, con decoraciones, correspondencia, recuerdos de familia, todo eso es considerado bien propio. Pregunto, joyas de la familia, ¿qué son? ¿Bien propio o bien social? A ver, joyas de la familia. Muy bien, Lucio, Rina. A ver. Uy, hay una diversidad de respuestas. Unos creen que es propio, aquí sí tenemos un debate. A ver. Otra vez voy a volver a repetir el ejemplo, por donde he dejado de entender. Joyas familiares. Ergo no me las ha regalado mi marido. Yo las tengo, mi abuelita, mi tatarabuela me las ha heredado. Son mías, siempre estuvieron conmigo, me las pasaba de generación en generación. ¿Son bienes propios o bienes conyugales? Perdón, bienes de sociedades gananciales. A ver, por favor, quiero una respuesta unánime aquí. A ver, Jacqueline me dice que es bien propio, Gabriel me dice que es bien propio, Carla me dice que, Rosa me dice que es bien social, Marisol, Sandra me dice que es social, Albert me dice que es propio,
Beatriz me dice que propio, propio, propio. Bueno, la mayoría coinciden que es propio. Claro, es propio, es propio. Que yo lo tenga que empeñar para mantener a mi familia, esa es una decisión que me corresponde a mí, ¿ok? No es que la administración de esto esté en discusión. Eso es lo que quiero que me dar a entender, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces, ya vimos los propios, ahora sintonicemos canal de bienes sociales. Bienes sociales son todo lo que no está en el artículo que vimos hace un minuto. ¿Cuáles son ellos? Los adquiridos por trabajo, industria o profesión, frutos y productos de los bienes propios o de la sociedad, y rentas de derechos de autor y de inventor, como ya habíamos comentado. Porque también se aplica para artistas, se aplica para escritores, para todo tipo de expresiones artísticas que den frutos. No nos pensemos que solamente cuando hablo de autor hablo de literatos, ¿eh? Estoy hablando de un gran pintor, ¿no? Estoy hablando de o alguien que hace pues una performance artística muy importante, ¿no? Este, alguien, por ejemplo, que trabaja pues en telenovelas, ¿no? Bueno, es una persona muy cotizada, trabajó en Al fondo hay sitio, ¿no? Y en cualquier otra novela importante que tenga pues una novela mexicana, ¿no? Entonces, todo ese dinero que esta persona trae son considerados bienes sociales y obviamente la otra parte, si solo se va a dedicar de manera exclusiva al hogar, necesita pues ser sustentada, ¿no? Su supervivencia depende básicamente del esposo. Si fuera la ecuación al revés, como en los países suecos, yugoslavos, ¿no? Que, digamos, tienen un pensamiento bastante liberal sobre la materia, por ejemplo, ¿no? Cuando deciden tener un hijo, deciden quién de los dos gana más, ¿ok? Y el que no gana tanto, el que gana menos, se queda en casa a cuidar, sea el hombre o la mujer, y no tienen problemas. Y les dan un año de licencia para que estén con sus hijos. Otra mentalidad, ¿no? Diferente a la nuestra. Y ahí, por ejemplo, el Estado hasta les subvenciona para que puedan pasar tiempo de calidad los 2 primeros años con sus hijos. Al menos así es en Suecia. Pregunta, que siempre me hacen, así que decidí hacer el edificio construido a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges es bien propio. A ver, escucho y veo sus respuestas. Mira, justamente alguien me ha coincidido en una de sus preguntas del público. Ya se pasó tan rápido que no la vi. ¿Es bien propio? Ah, Rocío contesta muy bien, adecuadamente. Dice, no, es bien social. Muy bien. ¿Pero por qué es bien social? Vamos a reflexionar. Hay una casación que aquí les puede ayudar, se las dejo con todo cariño para que la puedan revisar. Pero el fundamento 11 señala lo siguiente. Las ampliaciones, interpretemos que este edificio es una ampliación, definitivamente, se efectuaron durante la época del matrimonio. No encontrándose en discusión si la actora labora o no, pues no se ha desarrollado, ya se ha desarrollado esto, ¿no? Lo percibido por las partes durante la época del matrimonio son bienes de la sociedad gananciera. Por tanto, habiéndose efectuado las ampliaciones con el caudal social, estos corresponden a la sociedad ganancial, no siendo bien propio. Es decir, el edificio es bien social. El terreno sigue siendo bien propio de la persona que lo aportó, sea el varón o sea la mujer, ¿no? Los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, al momento de su liquidación se le tendrá que abonar el valor del suelo al momento de resolver. Quiere decir que en este ejemplo, ¿cuánto va a recibir? Es el abogado que está defendiendo a la señora dueña del terreno. La señora dice, la mitad del edificio es mío. Y usted como abogado, ¿qué le va a contestar? Ella reclama y proclama que la mitad del edificio es suyo. ¿Esto es exacto? Pregunto. A ver, Álvaro, muy entendido, igual que Olga, me dice 50% de la construcción. Miren lo que acabamos de leer. O sea, eso es todo lo que la señora va a recibir. Fíjese bien en la pregunta. ¿Cuánto hay que darle a la señora de lo que está ahí?
Muy bien, Rosario. La mitad del edificio más el precio del terreno. Asesor diga a su cliente, por favor. ¿Por qué no del terreno? Por supuesto, si el terreno era bien propio de él. Ahora, obviamente, no le vamos a pagar a la señora el terreno valorizado ahora que tiene el edificio encima, sino que se va a valorizar el terreno antes de la construcción, obviamente, pues no sería justo tampoco para la otra parte, ¿cierto? Ok. Entonces ya quedó claro cómo repartimos esto. Ahora, ¿los bienes sociales son embargables? Parecido a lo que estuvimos conversando hace un momento. Entonces, hay una casación arequipeña que dice lo siguiente, ¿no? Una persona X está reclamando, ¿no? Y el fundamento octavo de esta casación dice que asimismo el inciso primero del artículo 311 del Código Civil establece la presunción juris tantum de la sociabilidad de los bienes, quiere decir que todos son gananciales, yo estimo que todos son. Presunción que admite prueba en contrario, advirtiéndose que en el caso de autos ha quedado demostrado que el bien sublitis es un bien social que pertenece a la sociedad conyugal, quien detenta derecho real de propiedad sobre él. Siendo que el hecho de ser considerada la sociedad conyugal como patrimonio autónomo para efectos de su representación en juicio, esto no determina que tales bienes sean inembargables. Dice, pues los derechos que el deudor casado tenga sobre los bienes sociales con su cónyuge también forma parte de su patrimonio y no hay norma legal que impida que sean embargados esos derechos que tiene el deudor casado en garantía de una obligación. Por ello, el artículo 330 del Código Civil establece que la declaración de insolvencia de uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen patrimonial. Y el artículo 309 del Código Civil señala que la responsabilidad extracontractual de uno de los cónyuges se puede hacer efectiva solo en la parte de los bienes de la sociedad que le correspondería en caso de liquidación. Es decir, si tiene que cobrarle a alguien una deuda, ¿ok? Y se ha demostrado, por decir, hablemos de dinero, que es lo más fácil. Aquí tenemos una cantidad, ¿ok? De 1.000 soles. Pues la deuda del señor es de 600 soles. Estos 1.000 soles, como es sociedad conyugal, se ha determinado, ¿no es cierto?, que son bienes gananciales. ¿Cuánto le pueden embargar al señor? Solamente 500. Pero el señor debe 600. Tendrá usted que cobrarlos de otra manera, pero de esta cuenta, usted solo puede tocar los derechos expectativos del señor de estos 500. El señor ya verá cómo le paga los otros 100, pero los otros 500 son sagrados, son de la señora. Y ella no ha participado en la constitución de esa deuda, es una deuda personal de su cónyuge, no tiene absolutamente nada que ver ella con esto, ¿no es cierto? Y en todo caso, la única parte que se puede embargar es la que le corresponde al obligado. Obligado en este caso es, por eso dice, el deudor casado. ¿Ok? Ahora vamos a ver las reglas de oro que les estaba comentando, que son 3. Dice, primera regla de oro para determinar la naturaleza de los bienes en el matrimonio. El primero es, todos los bienes se presumen sociales salvo prueba en contrario, y hay que acreditar. Segundo, los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que se sustituyeron o subrogaron. Por ejemplo, la persona termina de pagar su auto y se compra otro auto. Se asume que con el precio del primero se ha comprado el segundo más un alguito que tenía ahorrado. Pero este es un bien propio que vino, ¿ok? Antes del matrimonio la persona vino manejando su autito y le faltaban unas cuotas para pagar, pero este dinero viene siendo arrastrado como bien propio. Entonces es reemplazado por otro auto mejor. Sigue siendo bien propio. ¿Ok? Tercera, si vendido algún bien cuyo precio no consta haberse invertido, porque se compró después o otro equivalente, se presume que la adquisición posterior fue hecha con el producto de la enajenación anterior. Bueno, el auto sirve también para este mismo ejemplo. Pero si, por ejemplo, aquí no me compré un auto, sino, no sé, de un auto pasé a un velero, pasé a un yate, pasé a cualquier otro bien, este se sustituyó por el otro, ¿no? Y la ecuación es exactamente la misma.
En conclusión, si el bien nace propio, muere propio. Esto es súper fácil porque hay una trazabilidad ahí. Otras reglas para integrar un bien adquirido a la masa patrimonial, ya sea a la propia o al patrimonio social, se rigen los siguientes principios. Esto es lo que normalmente hace un banco para determinar qué cosa es lo que va a embargar, si es que conviene dar el crédito, no conviene darlo. Empieza a mirar. ¿En qué época se adquirió el bien? Son bienes propios los adquiridos antes del matrimonio, por los cónyuges o aquellos que adquiridos después lo son por una causa o título anterior, lo que comentamos, ¿no? Aquellos que se terminan de pagar dentro del matrimonio. Carácter oneroso o gratuito de las adquisiciones. Son consideradas propias las adquisiciones de bienes realizadas a título gratuito por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, tales como herencia, legado, donación a su favor. Eso ya habíamos determinado, ¿no? O sea, de todas maneras, aquí no hay ninguna sorpresa porque se aplica la regla de nace propio, continúa propio, muere propio. Origen de los fondos empleados. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del origen de los fondos. Ahora, en los contratos de compraventa les comento que está incluido, ¿no? En las cláusulas en donde usted habla de la forma de pago, usted dice, primera parte del pago, el señor va a aportar $85,000, coma, de fondos propios, coma. O sea, ahora están pidiendo, ¿no? Ya, bueno, ahora no, hace tiempo ya están introduciendo que se establezca aquí la responsabilidad de la persona que está comprando y se diga que son fondos propios, es decir, suyos, no producto del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contrabando o lo que fuera, ¿no? Y abajo, más abajo en los contratos de compraventa ahora también hay la cláusula anticorrupción. Entonces, cuando yo compro, si yo empleo, si en una adquisición onerosa durante el matrimonio, yo empleo no solo dinero que tiene origen, el empleo de dinero o fondos propios, lo adquirido será propio por subrogación real. Y lo mismo sucede si adquiero algo, ¿no es cierto?, de sociedades gananciales, será gananciales. Sigue la misma lógica. Ahora, de lo que usted, 5 fotos que usted tiene en pantalla, dígame cuál de ninguna manera puede ser un bien ganancia. A ver. Los desafíos que me digan así tienen 3 segundos. A ver, ya tenemos respuestas. Excelente, muy bien. Esa era la pregunta fácil. Ya, ok, ropa, pues claro. Las prendas de vestir, ya lo habíamos conversado. Esta es una pregunta de control. Ok. Ahora, acciones y participaciones de la mina antamina que tiene usted en pantalla. ¿Es bien propio o es bien social? A ver qué se acuerda de lo que acabamos de explicar. O sea, para saber si están muy bien, excelente, excelente, muy bien. Auto comprado durante el matrimonio. Bien propio o bien social. Ah, muy bien. Hay una persona bien inteligente ahí que me comenta, ¿no? Sí, han caído rápidamente en la pregunta. ¿Cómo saben ustedes con qué dinero lo compré? ¿Cómo saben si usted lo compré con bien propio o con bien social? Solo hay una persona que ha contestado. Depende con qué dinero lo ha comprado. ¿Ok? Lo compré con la herencia que me dio mi papá. Mi propio. Lo compré con, o sea, mi esposo me lo regaló. Bien social, porque estamos en la sociedad ganancial, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Ahora, vienen a embargar por una deuda social la casa. Pregunto, ¿se pueden llevar los electrodomésticos que están ahí? A ver, algunos me dicen depende. Ajá, ajá.
Lenny me dice sí, porque se presume que es social. Karen me dice no. Bermúdez me dice depende. El embargo del bien inmueble y no los muebles. Bueno, depende, ¿no? Porque cuando vienen a embargar, no vienen a llevarse las casas como se las cargan, ¿no? A ver, Susana me dice son inembargables, sí, pero deben demostrar que son propios. Bien, yo creo que ya hay mucha gente haciendo preguntas, así que me voy a apurar. Ok, entonces no se han puesto de acuerdo. Yari me dice los electrodomésticos no son parte del menaje. Si hubo separación de deudas, no. Brillante, Damaris, esa está muy buena tu respuesta, también capciosa. Mire, cuando vienen a embargar, se llevan todo menos el menaje. He visto que se llevan la cocina, se llevan el frigider, la lavadora. Es más, es lo primero que sale por la puerta. ¿Ok? Eso es para que ustedes sepan, ese es bien penoso, es la verdad bien lamentable. A mí no me gusta participar. Trato en la medida posible de no llevar esos casos. Excelente tu aporte, Algo. La cama no se la pueden llevar. La cama no se la pueden llevar, mis instrumentos de oficio no se los pueden llevar, pero todo aquello que se presuma social realmente se lo llevan. ¿Qué cosas no se llevan, por ejemplo? He visto que se pueden llevar microondas y te dejan la cocina, o al revés, dependiendo, mirando a ver cuál cuesta más. Nunca te dejan sin algo en lo cual tú no puedas cocinar. Pero los electrodomésticos como la lavadora, la secadora, hasta el frigider, se lo llevan, ¿no? Te digo. No son inembargables, no son considerados enseres ni tampoco son considerados menajes. Los enseres y el menaje, eso sí no se lo pueden llevar, porque tienen que ir la ropa, ese tipo de cosas. Entonces, facultades que la ley le concede para que uno se asegure de a ver si tu cónyuge o tu pareja se está excediendo en sus facultades, ¿no? La potestad doméstica es la que está permitida, ¿ok? Disposición del diario, ¿no? Del activo del patrimonio social. Él o yo van, compran en la esquina, en el mercado, traen la comida a la casa. Representación indistinta de la sociedad conyugal. Mi esposo está yendo a averiguar un préstamo. El préstamo nos va a beneficiar a los dos. El día que haya que firmar, iré yo si estoy de acuerdo. Mi esposo viene a la casa, me explica, ¿no? Lo que vamos a hacer. O también va a la reunión de padres de familia, está representando indistintamente a la sociedad conyugal. Puede ir el esposo, puede ir la esposa o el conviviente, porque está ocupada la otra parte, ¿no es cierto? La otra pareja está ocupada. Y puede administrar el patrimonio social, sí, pues ella le dice, mira, la verdad que yo a mí matemáticas me jalaron, así que te parece hacemos un fondo común, una cuentita, y a partir de ahí sacamos la comidita, en esta otra cuentita ponemos la pensión de nuestros hijos que vamos a ir ahorrando, acá solamente pensión escolar, temas médicos, ¿no? De la otra cuenta de emergencia. Acá es nuestra cuenta de diario, ¿ya estás de acuerdo? Sí, ya peamos de acá nada más, ya, perfecto. Hay una administración del patrimonio social, ¿no? Cualquiera sea la forma que la pareja escoja. Fuera de potestad doméstica, ¿ya? Para disponer, grabar el activo del patrimonio social, se requiere la intervención de ambos. Salvo adquisición de bienes muebles o leyes especiales. Adquisición de bienes muebles, pues, no voy a llamar a mi marido para pedirle su autorización, no sé, pues, para comprar un nuevo microondas, porque no se ha explotado el microondas que tenemos y si no nos comemos. Le llamaré para coordinar, ¿no? Y le voy a decir, a ver, vete, ¿no? A Iraoka, acá hay garantía por lo menos, ¿no? Compro Samsung, que ya nos voló, o compro LG, que a ver, para probar si es una mejor marca, ¿no? El esposo le dirá, bueno, compra LG, pues si el otro ya ha resultado malo, compra el mejor, ¿no? Y se están poniendo de acuerdo, eso ya está fuera de la potestad doméstica, ¿no es cierto? Pero en realidad esto va más dirigido a comprarte un carro, comprarte una casa, ¿no? Y que la otra persona no participe. Ya hemos visto cuáles son las consecuencias de eso. Representación conjunta de la sociedad conyugal, ambos intervienen. Administración del patrimonio social, ambos intervienen. Entonces, en el marco de estos artículos, estas atribuciones son las que ya están fuera del poder doméstico. Si alguien no permite que su cónyuge, su conviviente participe, en este caso matrimonio, cónyuge, participe en la decisión y en la administración del patrimonio social y pretende hacerlo de manera irregular, la otra persona tiene la capacidad de poder retroceder ese acto. Pero claro, bajo ciertas premisas, ¿no?
En la administración de los bienes propios, yo manejo mi auto, no hago lo que buenamente considero es lo mejor para mis bienes propios. En la administración de bienes propios del otro cónyuge, solo se da en el caso de que el cónyuge no contribuye al sostenimiento del hogar, por lo que el otro pide la administración de sus bienes. Es como el caso que les comentaba de la señora policía y el señor teniente, ¿no? La señora detective y el señor teniente, ¿no? Yo le voy a solicitar al juez, que mire, como él no colabora en nada, encima asume que yo, que gano menos, tengo que poner todo. Señor juez, estoy solicitando que me permita administrar los bienes propios de mi cónyuge. No quiere contribuir. Y también tenemos administración común del patrimonio social cuando, por ejemplo, la esposa le da un poder al esposo para que la represente. Ella está enferma, no puede salir de su casa, con la justa puede firmar, ¿no? Está contagiada de COVID, no sale de su casa. Consigue, ¿no es cierto?, que alguien darle poder para un acto específico, ¿no es cierto?, y le delega, ¿no?, la administración de sus bienes. Excepciones. Si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos y productos de los bienes propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir a juez la administración de los bienes. Por ejemplo, la señora tiene un viñedo, sale rica uva, hay buen vino, empieza pues la señora pues un negocio, un emprendimiento, pero la señora de sus utilidades no contribuye ni un sol. Le paga a sus obreros, a sus vigilantes, tiene un negocio que va creciendo. Y ella le dice, espérate que mi negocio crezca un poco más. Todo lo estoy reinvirtiendo en el negocio. Sí, pero acá en la casa nos morimos de hambre, le dice el esposo. O sea, ni siquiera estás dando, pero ni para comprar pan. Yo te digo que me des 1.000.000, pero una parte por lo menos contribuye. Y ella no se niega sistemáticamente, bueno, aquí ya no se le puede permitir a ella la libre administración de sus bienes propios. Ahí se requiere una intervención. Y entonces el esposo puede solicitar que se le permita administrar, tampoco todo, una parte, aquello necesario que sea pues para la supervivencia de la familia. Ahora, uno de los cónyuges permite que el otro administre sus bienes, estando obligado a devolverlos cuando su propietario los requiera. ¿Qué pasa cuando no los quiere devolver? Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa si yo le di un poder a mi cónyuge para que me administre mis bienes propios y después le digo, mira, ya he ido a la notaría, he dejado sin efecto el poder, ya estoy sana, puedo hacerme cargo de mis asuntos, gracias, ¿no? Has hecho muy bien durante este tiempo, pero ya le gustó la silla de gerente, pues, y le dice, yo no voy a salir. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué puede hacer esta señora? ¿Cómo puede hacer, vamos a decir, en la práctica, ¿ok?, para recuperar sus bienes propios? ¿Cómo puede hacer? ¿Qué hace la señora? ¿Dónde se queja? ¿Qué tipo de acción puede interponer? Uno de los cónyuges permite al otro la administración y luego el otro no se la quiere devolver. A pesar que yo ya he dejado sin efecto el poder. Puedo pedir nuevamente, como en el otro caso, en el primer caso de aquí arriba, yo pido que me dé, que me comparta algo de lo que tiene, porque estamos, pues, ¿no?, una situación económica complicada. En el otro caso, yo exijo que judicialmente me devuelva lo que me corresponde. Ahora, en la vida real, yo le digo que no es así. En la vida real, la señora que es dueña, al día siguiente contrata a su vigilante y no lo dejan entrar al señor y ella entra por otra puerta, ¿no? Y ahí puede ser el inicio de otros temas, pero él no está autorizado. Ella ejercita sus derechos, ya la vía fáctica. No se va a ir pues a un proceso. Cuando uno de los cónyuges se haya impedido por su intervención en otra causa, se ignore su paradero o por encontrarse en un lugar remoto sin haber dejado apoderado. Gente pues que a veces desaparece, ¿no?, en medio de la selva, o se va con otro, o se va con otra, ¿no? Y deja pues los bienes propios desatendidos. Y la señora se queda en una situación en la que no sabe qué hacer. El marido desapareció, se ignora su paradero, pasa un día, pasan dos, pasan tres, lo llaman de la empresa y le dicen, oye, ¿qué pasó con fulanito, no? Fulanito es acá accionista mayoritario de esta empresa y tienen que tomar decisiones.
Si no aparece, tú eres la representante de la sociedad conyugal. En cambio, nos vamos a quedar sin votos, ¿no? Muy bien, Álvaro, podría ser, ¿no? Enriquecimiento indebido de ese cónyuge que no quiere entregar. Declaración de ausencia, claro, pero cuando pase el plazo. Pero aquí, pues, a los 3 días ya se están tomando decisiones en empresas que son grandes y no puede quedar el sillón vacío. La señora, en representación de la sociedad conyugal y bien asesorada por algunos de ustedes, seguramente, se va a tener que poner a decidir en base al consejo que le puedan dar, ¿no? Los asesores que ella pueda contratar o que ya tenga, o si es que conoce el negocio mejor, pero ella en representación de la sociedad conyugales tendrá que empezar a administrar los bienes propios de su cónyuge desaparecido hasta que, como dice Miguel Jiménez, no se declare pues su ausencia, ¿no? O se le pueda dar apoyos y salvaguardas cuando aparezca y sepamos a dónde están. Muy bien. Entonces ahora viene así el momento de la preocupación, tenemos a esta persona con sus deudas de juego. Podemos interponer una acción de interdicción por causa de probabilidad, para la gestión, invalidez de una donación, si los actos de disposición pueden ser el resultado de una actitud irracional o de su inadecuado manejo. Así tenía yo un señor que quería denunciar a su esposa porque todo el día vivía en el casino, ¿ok? Entonces hasta la hizo seguir con un detective para ver si era un tema de infidelidad. Eso era lo que a él le preocupaba. Y de repente se dio cuenta que la señora lo único que hacía era llegaba al mediodía, tenía la señora un hueco de espacio entre las 12 y las 12 en que no atendía a sus hijos, se sentaba, ponía sus moneditas, jugaba en el reloj, almorzaba con sus amigas y luego se retiraba. Entonces él dijo, realmente yo voy a hacer todo un escándalo, aquí no hay una actitud irracional, ella está pues perdiendo un par de moneditas, pero no es lo que yo estaba pensando, que se estaba volviendo ludópata. Entonces ahí, por ejemplo, no hay peligro para el niño. Ahí, si hubiese querido denunciar a la señora, hubiese tenido que demostrar a la gestión, ¿no? Actos de disposición irracional, que no es el caso, ¿no? Pero ¿qué pasa si la señora se olvida de su casa, se olvida de sus hijos, sale a las 8 de la mañana al casito y se desafora y poco más y pierde la casa? Así yo tuve el caso de una señora. Sus 5 hijos preocupadísimos porque ya ni la veían a su mamá y era que había caído pues en el tema del bingo. Hasta que un día puso las escrituras públicas, por la señora de la Biblia, las escrituras públicas de la casa, ¿ok? Como garantía para seguir jugando. Con la suerte que uno de los presentes llamó a uno de los hijos, el hijo vino y pagó la deuda de la señora y se retiraron con la escritura pública. Y ahí la señora ya dejó de manejar sus bienes, ¿no? Hicieron una acción de interdicción y empezaron a manejar los bienes que el padre le había dejado a la señora porque el señor no está en condiciones, ¿no? Porque entiendo. Ahora, cuando ustedes tengan algún caso en que se acerca una persona y le dice, miren, yo veo que de acá a 2 años a mí me va a ser imposible pagar la bola de nieve de estos créditos que iba adquiriendo, que no era para el pago de la casa familiar, para otros temas, negocios y cosas. Yo quiero salvar algo de mí, de lo que tengo. Entonces usted le dice muy tranquilamente, fácil, constituya patrimonio familiar sobre su casa habitación. Y si puede, haga un taller artesanal adentro, para que se diga que eso, aparte de ser una unidad familiar, es el lugar donde usted desempeña su actividad económica. Ponga a su señora, a sus hijas ahí a trabajar. Claro. Vea usted, ponga una bodega, aquí habrá una puerta, convierta su garaje en bodega. Y el patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios. Y así mucha gente ha salvado su casa. Ahora, normalmente las personas tienen esta tendencia. En el primer piso está su negocio, segundo piso viven. Tercer piso están los nietos, los hijos, los herederos. Y así planifican sus cosas, ¿no? Pero esto se puede constituir, ¿no es cierto?, por escritura pública, se da en situaciones de urgente necesidad, ¿no es cierto? Excepcionalmente se pueden arrendar los bienes o una parte del predio de forma transitoria con autorización del juez en los siguientes supuestos. Situación de urgente necesidad. ¿Qué se califica de urgente necesidad? Una persona que está con cáncer terminal, una persona que no puede valerse por sí misma, una persona con discapacidad, con alguna discapacidad físico-mental, ¿no es cierto? Y
están viviendo del alquiler de la casa que tienen dentro de su propio domicilio, tienen unos cuartitos que alquilan y de esa renta viven, ¿no? Eso es indispensable para asegurar el sustento familiar. Esto tiene dos finalidades: afectar un bien inmueble o predio para que sirva de morada a los beneficiarios preestablecidos por ley y proveer a estas personas de una fuente de sustento. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Cualquiera de los cónyuges sobre el bien de su propiedad. Ambos de común acuerdo, el padre, madre, viudo, divorciado sobre sus bienes propios, el padre o madre soltero sobre sus bienes de su propiedad, cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente en su testamento. ¿Okay? Para ¿quiénes serían beneficiarios de este patrimonio familiar? Solo los cónyuges, los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres que pueden tener también necesidades, y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente. La razón de ser de la constitución del patrimonio familiar es auxiliar a los familiares en estado de necesidad y de ventaja, porque no olvidemos que esta institución forma parte del amparo familiar. Es una opción. ¿Cómo se constituye? Por la vía judicial o por la vía notarial. La mayor parte de las personas lo hace por la vía notarial. Cuesta 700 soles, demora, bueno, elaborar la escritura pública demora 3 días, la inscripción demora 15. No es, claro, obviamente, si todos los documentos de la propiedad están en regla, ¿no? Ya si vienen observaciones, eso ya es otro asunto. Bueno, las deudas creo que ya lo hemos comentado bastante, más bien voy a empezar a desarrollar. Bueno, en obligaciones sociales ya sabemos que las deudas contraídas legalmente por ambos cónyuges, en representación de la sociedad conyugal, puede liquidar hasta el último de los bienes sociales. Cuando se trata de obligaciones que nacen de relaciones jurídicas como el arrendamiento, pago de la renta, gravamen, pago de cuotas de un préstamo hipotecario, adquirir y pago, ¿no? Están fuera de la potestad doméstica. Es decir, todas estas relaciones jurídicas se tienen que establecer de manera conjunta. Ambos tienen que firmar. El ejercicio individual solo se admite cuando hay un poder especial. Las deudas sociales se pagan con bienes sociales. Y a falta o por insuficiencia de esto, los bienes propios de ambos cónyuges responden a prorrata, tome nota de esta palabra, de las deudas que son de cargo de la sociedad. Es decir, si la sociedad conyugal debe 100 soles, cada uno paga su 50%. Porque es así. Se acabaron todos los bienes sociales, ya no hay con qué pagar. Ok, ¿qué queda por pagar? Quedan 100 soles por pagar. Ya. Ella paga 50 y él paga 50 de sus bienes propios. Porque ya la deuda fue tan grande que alcanzó los bienes propios. Y bueno, cuando entonces hay un divorcio, se liquidan primero las cargas de la sociedad. ¿Cuáles son cargas? Sostenimiento de la familia y educación de los hijos comunes, alimentos entre ambos cónyuges, el importe de lo donado, lo prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges, las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afectan. Todas estas son consideradas cargas de la sociedad. Una vez liquidado todo ello, ¿no? Ahí recién lo que queda es lo que se van a repartir los cónyuges. Bueno, la lista es larga, ¿no? La lista es larga, ya lo dejo. Ahora vamos a ver el tema de la CTS. La CTS tiene la calidad de bien común, es decir, bien social, ¿ya? Solo a partir del matrimonio civil. Toda la concesión de tipo de servicio que el señor recibió de todos sus trabajos anteriores antes de conocer a la señora y casarse con ella, son solitas de él. El día que se retire de esos trabajos, todo ese dinero, todo eso es suyo, bien propio. Pero una vez casado, ¿cierto? Parte, no todo tampoco, ¿no? Le puede corresponder a la cónyuge, ¿no? Tiene calidad de bien común solo a partir del matrimonio civil y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de la escritura pública en la que se pacte, por ejemplo, una separación de patrimonios o, por ejemplo, el divorcio. El divorcio consentido, ya sea por vía notarial o por vía judicial.
Entonces, la ley de compensación por tiempo de servicio dice lo siguiente: se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador cuenta con el consentimiento correspondiente para realizar tales actos. Por ejemplo, el caso de retiro parcial. Es decir, el señor viene a retirar parcialmente su compensación por tiempo de servicio. Y se presume que el señor está autorizado para hacerlo. Ha habido una conversación con la otra parte, ¿no? Ahí está esto fuera de la potestad doméstica. Sí, ya está fuera de la potestad doméstica. ¿Es su plata que él ha ganado con su trabajo? Sí, pero una parte de esa plata, de ese trabajo, le corresponde a la señora. Entonces, ¿qué están haciendo algunas empresas? Hay 1.000 soles para retirar. El señor viene a retirar. Voy a retirar los 1.000 soles. A ver, un momentito, su DNI, casado. Discúlpeme, caballerito, pero usted solamente puede retirar 500. Los otros 500 son parte de una sociedad conyugal, ¿no es cierto? Y eso le corresponde a la señora. Es decir, está poniéndome una carga, no, usted ya tiene la carga. Yo se la estoy recordando. ¿Por qué? Porque después podrían haber acciones que podría interponer esta persona contra esa empresa por haber entregado un bien que se constituye sociedades gananciales, que usted sabía que eran sociedades gananciales porque acá el señor del DNI decía casado. Y el señor a usted no le presentó una escritura pública separada de un patrimonio. Caso diferente en el diálogo. El señor viene y dice, voy a retirar 1.000 soles. Entonces dice, no, pues usted casa, acá está mi separación de patrimonio. Ah, ya, señor, ¿cómo no? Llévese los 1.000 soles. Eso lo están haciendo para proteger a las familias. O sea, me parece que está muy bien. O viene, si no, el señor con un documento, un poder específico de parte de la esposa, donde dice que retire todo, ¿no? Normalmente no es así, normalmente es, las personas van y quieren retirar todo y se les dice, ¿no? Mire, usted no puede hacerlo porque usted es casado, ¿no? Ahora, hay varias fórmulas para separar el patrimonio. Hemos visto la notarial, ¿ok? Los notariales van a la notaría, hacen una escritura pública y antes de casarse la presentan, o durante el matrimonio también la pueden presentar. Pregunto, ¿cuántas veces me puedo hacer separación de patrimonio? ¿Cuántas veces puedo cambiar mi régimen patrimonial? A ver, los escucho. ¿Cuántas veces puedo ser ganancial? Cambio de opinión mañana, soy separación de patrimonio, cambio de opinión mañana. ¿Cuántas veces puedo cambiar de opinión durante mi matrimonio? Muy bien, Elizabeth, Erika, Karina, las veces que quieran. Depende de lo que decida la pareja. Muy bien, Samantha, Lacey, Rina, Lilian. Elite. Muy bien. El procedimiento notarial no quedó claro. Vamos a ver ahora decisión judicial y procedimiento concursal. En el caso de la decisión judicial es cuando la persona ha sido declarada insolvente. ¿Ok? Además de los casos a los que se refiere el 295 y 296, que están al inicio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de régimen de patrimonio, el régimen de separación es establecido por el juez a pedido del cónyuge agraviado, cuando el otro abusa las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa. Es decir, aquel que fraúa, ¿no es cierto? Comete algún tipo de fraude para vender su casa, para vender algún bien, ¿no es cierto? O una de las casas que tienen, o una de las propiedades que tienen, sin el consentimiento fuera de la potestad doméstica, sin el consentimiento de la otra parte. Y entonces, como consecuencia de ello, bueno, el señor incurrió en una deuda terrible, como consecuencia de ello ha sido declarado insolvente a morir, y entonces, vamos a decir, a pedido del cónyuge agraviado, el cónyuge agraviado va a pedir, oye, de esa insolvencia este señor, por favor, a mí me separan en parte. Yo no tengo que ver con la insolvencia y a qué se ha comprometido este señor. Pura que ha hecho, además con dolo y con culpa. Y bueno, sí corresponde, pero claro, ella o él vienen a ser el cónyuge. Es cuando ha habido abuso de facultades de administración de los bienes sociales por parte de uno de los cónyuges que ha causado perjuicio al otro. Así le paga la indemnización, luego eso no nos interesa. Ahorita a nosotros lo que nos interesa es esa familia que se está quedando sin casas, sin propiedades, etcétera, por culpa de la insolvencia de este cónyuge o esta cónyuge. Este abuso tiene que haber sido producto de una disposición inconsulta de bienes sociales o una mala administración
que ha puesto en riesgo no solamente los bienes sociales, y no solamente los frutos de esos bienes sociales, sino la supervivencia de su familia. Y es eso lo que cuida la decisión judicial. Trata de poner, o sea, trata de equilibrar la balanza frente a lo que ha sucedido y preservar algo de patrimonio para el cónyuge afectado, que normalmente viene con familia de entrada. Cuando hay separación de patrimonio por decisión judicial, significa que ambos cónyuges que están en sociedades gananciales y uno de ellos al momento de administrar, ya sea de forma inconsulta o también ya sea con facultades o de disponer sin el consentimiento del otro, ha causado un daño al otro y el otro ya no tiene confianza. Una vez que se rompe la confianza es como un huevo cuando se cae al suelo, se estrella. A ver, repáremelo usted, no hay manera, ¿no? La confianza es así de frágil y así de importante. Entonces, una vez que ya no hay confianza en la pareja, lógico que las personas van a decidir por la separación de patrimonio y se van a ir, pues, por la vía judicial. Ejemplo, venta de bien social sin el asentimiento del cónyuge. Uno de los cónyuges, haciéndose pasar por soltero, vende a un tercer bien social como si fuese propio, vulnerando el artículo 315 del Código Civil. Ahora, contrato firmado por uno de los cónyuges no obliga a la sociedad conyugal. ¿Verdadero o falso? No, lo va a decir esta casación. Dice acá, este Tribunal Supremo señala que la Sala Superior pretende extraer responsabilidad de la demandada, alegando que el bien adquirido por Pedro Martín Ramos Parión es un bien social, de lo que sigue que la cónyuge beneficiada también tendrá que responder por los beneficios obtenidos. Este criterio es equivocado, pues no tiene en cuenta que la propia demandante ha delimitado el contenido de su pretensión y estableció como causa pretendida el pago de frutos que dejó de percibir por la resolución del contrato de promesa de venta, y dado que se ha establecido que el único obligado es el demandado, no le corresponde pronunciarse. Es decir, el Tribunal Supremo corrige a la Sala Superior y le dice, ¿tú por qué te pronuncias? Con respecto a la señora Clelia Luz de Libertad Taipe Mejía. La señora no ha tenido participación en lo que ha hecho este caballero. Entonces él lo ha hecho a título personal, no lo ha hecho a título de la sociedad conyugal. Es más, la ha obviado a la señora en este negocio. Entonces, ¿por qué ella tendría que responder por algo, un acto jurídico en el cual ella no participa? Y con esa lógica, ¿no? Por eso les dejo esta casación con todo cariño para que ustedes la puedan tener. Con esa lógica pueden excluir a la señora de la responsabilidad de cualquier indemnización, daño o perjuicio que esta otra persona esté invocando en contra de este cónyuge que prácticamente ha obviado a su esposa de la decisión. Entonces, cuando hay separación de patrimonio por decisión judicial, se recurre al juez para que en un proceso civil abreviado se cambie el régimen. Y eso supone la previa liquidación del régimen de sociedades y su inscripción al registro personal de oficio a solicitud de la Comisión de Procedimientos Concursales competente, ya sea del deudor, de su cónyuge, o del administrador, o del liquidador, o del presidente de la Junta de Acreedores, o cualquier acreedor interesado. ¿Quiénes están en la cabeza de los acreedores? La lista de acreedores, ¿quiénes están en la cabeza? Pregunto. De la lista de todos los acreedores, ¿quiénes estarán en la cabeza? Obviamente hay una obligación que cumplir, pero si, por ejemplo, la señora que ya, pues, digamos, no tenía una buena relación con el señor, presenta a ver, no voy a soplar. Muy bien, excelente, Álvaro Rina, alimentos. La señora ya ve venir ya la bola de nieve, ya sabe que esto va para juez, es más, ya le llegó la nota de los primeros liquidadores, y ¿qué hace? Rápidamente se coloca, me llama a usted, me llama a mí, nos contrata para que le hagamos una demanda de alimentos. Agarra sus paletas, furiosa, y se va a la casa de su mamá. Yo me tengo que divorciar de esta persona, ¿no? Tengo que cambiar mi régimen lo más pronto que se pueda, pero en mi camino lo demando por alimentos. ¿Para qué? Para encabezar la lista. ¿Okay? Cuando fenece
En la fecha de fenecimiento del régimen de sociedades gananciales es la fecha de la notificación de la demanda de separación, para evitar el abuso de parte del cónyuge demandado, que aprovechando la demora del proceso, ¿no es cierto?, pueda hacer disposiciones que no convengan y que procede las medidas cautelares para salvaguardar el patrimonio social. Esto siempre pasa y aquí hay que ser muy rápido. O sea, ni bien ya se decide pues la separación, hay que hacer lo más rápido que se pueda esta separación de patrimonios por decisión judicial para evitar, como dice ahí mismo, ¿no?, que se pueda empezar a vender o, por ejemplo, si la vota la señora de la casa, ¿qué capacidad de control tiene la señora para saber qué es lo que el señor va a hacer en el futuro con el patrimonio que quedó ahí dentro? No tiene ninguno. Independientemente que usted se puede ir por la ley 3364 y aplicar, pues, que además tiene una de las medidas que tiene la ley 3364, una medida de protección es el inventario judicial de sus bienes, ¿no? ¿Qué pasa si la señora dentro dejó, pues, no sé, joyas, dinero, su pasaporte, la caja fuerte, la combinación, qué sé yo, ¿no? Pero como la señora está fuera de la casa y no se va a poder a pelear físicamente con el esposo, ya esto va a requerir otro tipo de tratamiento por la vía judicial, porque entendimiento notarial no creo que llegue, ¿no? Entonces, en el caso, eso es el caso de separación de patrimonio por disposición judicial. Surte efectos, como dice acá, en el momento que me notifican con la demanda de separación. Perfecto. Luego tenemos separación de patrimonio por procedimiento concursal. El presupuesto básico de esta figura es la situación deudora de uno de los integrantes de la sociedad conyugal frente a uno o más acreedores, siendo que su patrimonio personal no alcanza para cubrir las deudas adquiridas, o que carezca por completo de patrimonio, o que exista dudas acerca de la calidad de los bienes propios o los bienes sociales. Entonces, frente a la declaración de insolvencia, va a haber personas encargadas de determinar, a las cuales yo les tendré que demostrar cuáles son mis bienes propios y cuáles son los bienes sociales, y cómo va a tener que haber una separación específica. El procedimiento concursal va a exigir irse sobre todos los bienes, y en ese proceso como consecuencia de ese proceso se van a separar los patrimonios. El señor deudor se queda con su parte, y sobre esa parte y esos derechos, esas acciones, es que el procedimiento concursal va a actuar. Pero primero hay pues un momento en el cual se determina cuánto es la masa patrimonial necesaria. Bueno, entonces, como ya estamos un poquito tarde, voy a detener mi presentación aquí. Obviamente voy a dejar las PPT para que usted la pueda revisar. Y ahora sí me gustaría que me puedas ayudar, Reader, con las preguntas. Veo un chat tan extenso que no sé ni por dónde comenzar. Qué bueno, se ve que están ustedes muy atentos y muy interesados en aprender. Yo muy gustosa de contestar. A ver, aquí hay una pregunta, dice: ¿qué pasa si me casé con separación de patrimonio y le compro una camioneta a mi esposo? ¿Es mi bien propio o le pertenece a mi esposo? ¿A título de quién puso usted el bien? Usted, cuando lo compró, en la tarjeta de propiedad decía quién es el propietario. Usted lo puso de propietario a él, es una liberalidad suya que usted le ha querido regalar a su esposo. Pero si usted retiene la titularidad del bien, pues el bien es suyo. Es considerado bien propio, aunque haya sido adquirido dentro del matrimonio, porque viene de dinero propio que usted tiene. ¿Okay? Pregunta, dice: con una unión de hechos, si uno se saca un préstamo, ahí no entiendo bien la pregunta. Con una unión de hechos, si uno de ellos, supongo, sacan préstamo, puede embargarse, pero si el bien propio de la mujer y el varón sacó préstamo. Juicio, por favor, a ver si me puede volver a copiar un poquito más clara tu pregunta. Lo que creo haber entendido es la última parte. El varón saca un préstamo y el bien propio es de la mujer. El varón tiene que pagar el préstamo. Ustedes son una unión de hecho reconocida, empecemos por ahí. Para que ustedes puedan decir que se encuentran en sociedades gananciales y que, digamos, asumen una responsabilidad conjunta, ustedes tienen que ser una unión de hecho reconocida.
Si no es así, son dos convivientes, ¿no? Son dos convivientes y bueno, hay un bien propio de la mujer que podría ser embargado, no, porque ustedes no son una unión de hecho reconocida. Es como, ¿ese señor vive con usted? Sí. ¿Usted tiene una obligación con respecto a él? No, pues usted no es una unión de hecho reconocida, son dos personas que viven juntas hoy, mañana no. Y él sacó el préstamo, pero lo ha sacado a título personal. Era lo que estábamos conversando. Quizás esa pregunta ya ha quedado contestada con los ejemplos que hemos explicado, ¿no? Él sacó el préstamo, lo sacó a título personal. Si no está usted bajo la influencia de una unión de hecho reconocida, es una obligación personal. Si uno de los cónyuges quiere comprar un auto con su herencia, ¿cómo demuestra que es bien propio? Es bien fácil. Se va al banco y hace todo por el banco. ¿Ok? Plata metida en banco, plata transferida, no sé, pues Gildemeister Motors para la compra. El día de mañana alguien viene a preguntarle algo, señora, acá está mi transacción bancaria, ¿no? Sacado de acá para acá. En ambas cuentas está mi nombre. De acá pasé yo la plata para acá. ¿Cómo me llegó a mí? El nombre de mi papá está detrás, ¿no? Otra transferencia que me envió. Cuando usted haga ese tipo de operaciones, yo le recomiendo todo con banco, porque así la trazabilidad es perfecta. Y usted, hoy día, mañana, pasado, cuando usted quiera, usted va a encontrar cómo demostrar si ha sido a través del banco. Dice, sí. ¿Cómo se determina si un bien propio o social, si una propiedad lo adquieren ambos cónyuges antes del matrimonio y luego se casan? Ah, esa es la típica promesa de matrimonio. Oye, ¿qué te parece si juntamos nuestros ahorros para casarnos y vamos a comprar este departamento? Ahí depende. ¿Es considerado bien propio? Ustedes lo han adquirido en calidad de copropietarios antes del matrimonio. No lo han adquirido durante el matrimonio. Así como podrían estar viviendo en esa misma casa ahora, podría ser que nunca lleguen a casarse. En ese caso, ¿qué hacen? Venden el inmueble, se corta la mitad. O se le devuelve a cada uno de los dos le paga al otro lo que invirtió, porque puede ser que hayan ido 70-30, 40-60, 50-50, eso no sabemos. ¿Ok? Pero la pregunta es, si es bien propio o bien social. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bien propio? La pregunta de su colega que se llama Ivette. ¿Es bien propio o es bien social? Pregunta de examen, pregunta de examen. ¿Es bien propio o es bien social? Cuando lo adquieren antes del matrimonio, ellos no, entendamos esto, los cónyuges no son parientes, son dos personas que se unen, tampoco son consanguíneos, tampoco son por afinidad, son cónyuges. ¿Ok? Antes de ser cónyuges son dos personas, dos amigos que están haciendo un negocio. Oye, ¿qué te parece? Compramos ese departamento, parece buena inversión. ¿No tienes plata? Sí, tengo. Oye, y nos dividimos después los gastos, ya, perfecto. No hay relación sentimental ahí. Esto es un negocio. Dos personas deciden comprar, cada uno está dando un aporte. ¿Ok? A la hora que sale inscrita la propiedad, va a salir inscrita copropiedad de A y B. Fue adquirido antes del matrimonio. Copropiedad, diferente a sociedad de ganancia. Eso está en una de las reglas que dice, ¿no es cierto? Ha nacido como bien propio, va a quedar como bien propio, por lo menos el porcentaje que corresponde de la participación que tuve para la adquisición inicial. Si yo aporté 70% y él puso el 30%, o él puso 60%, yo puse 40%, en esa participación tengo copropiedad. Es considerado bien propio. Si después se casan y se van a vivir ahí, eso es otro asunto. No confundamos. ¿Ok? Ya. Enriquecimiento indebido, creo que esa era una pregunta que hice yo. Cuando hay inscrita una hipoteca, ¿se puede constituir patrimonio familiar? No.
No hay que si el bien tiene una carga, no. Por eso la gente que sabe mucho de proyección de negocios, proyección de ganancias y utilidades, te dice, ¿no? Oye, tu negocio va mal. De acá a 3 años ya te van a declarar insolvente. Anda, vete a constituir tu patrimonio, tu hogar, tu patrimonio familiar ahorita. Y lo hacen. Antes se daba mucho el reconocimiento de verdadero propietario cuando el bien lo compraban de solteros y luego casados lo constituían. ¿Lo constituyen? No entiendo. Lo compran de solteros o es copropiedad. ¿Cuál sería la razón por la cual yo tendría que hacer cualquier otra cosa? Discúlpame, Miguel, no comprendí bien tu pregunta. Si quieres la vuelves a formular. Un acreedor puede solicitar judicialmente la liquidación del régimen patrimonial de sociedades gananciales. No, mire, el acreedor aparece en ese procedimiento concursal y dice, mi deuda, por si acaso, es anterior a toda la deuda de todas estas personas, y como no hay ninguna deuda de alimentos, a mí me vas a colocar en el primer sitio, y lo que hace el procedimiento concursal es determinar cuánto es lo que el señor de toda la masa de la sociedad conyugal que hay, cuánto es lo que le corresponde a él. Ya sabemos que es el 50% ya, pero ¿expresado en qué? Cuenta de banco, la mitad de la casa, la mitad del carro, etcétera. O sea, solidifícamelo, ¿no? Tráeme a tierra ese 50% ya. Es todo esto, ya, perfecto. Yo tengo el primer lugar para cobrar. Y como estamos haciendo una liquidación judicial, el juez va a decir, en este momento se va a sustituir, eso es de oficio, lo tiene que hacer, y además a solicitud también del cónyuge agraviado. Señor juez, yo me estoy presentando como la cónyuge agraviada, por favor, sustituya al régimen de gananciales por el régimen de separación de patrimonios, porque tengo encima, ¿no es cierto? Estamos aquí con este procedimiento concursal que se nos viene encima. Inmediatamente se hace la división y el procedimiento concursal entra de frente a cobrar sobre la base de esta masa, ¿ok? Este 50% que ya el juez ha determinado. Esto es lo que es propiedad del señor. Sobre eso, señores acreedores, ahí se los dejo, ¿no? Ahí peleense ustedes. Ahí hagan ustedes su procedimiento concursal, divídanse como quieran, vean usted cómo lo cobran. Quien hace esa determinación, ¿no es cierto?, de cambiar un procedimiento a otro, es el juez. Okay. Muchos lo hacen para evitar pagar. Claro, Álvaro, lo hacen por eso, para evitar pagar deudas. Claro que sí. Luego puede adquirir deudas, pero al momento de constituir no deben haber deudas. Excelente, Rina, sí, sí, sí. Ya no hay más preguntas. Okay. En caso donde un varón estaba comprometido con una mujer, promesa de matrimonio, pero no había formalizado su unión de hecho. Ok. El varón fallece, pero él estaba casado con otra mujer y no se había divorciado. Ya no tengo que seguir leyendo la pregunta. Lo que sea que haya dejado ese señor le corresponde a la esposa, lamentable. Pero sigamos. Este señor había comprado un carro a nombre de su conviviente. ¿Puede la esposa solicitar que le den como herencia el carro de su aún esposo? A ver, si el señor compra un carro y se lo regala a la conviviente, está a título de la conviviente y ya más nada se puede hacer. Salvo que bueno, pues sea el único bien que el señor, pero ya no está dentro de la titularidad de su esposo. Yo puedo discutir con quien sea, siempre y cuando esté dentro de mi esfera de control, o sea, de mi propiedad. Pero ahí no es de mi propiedad. Perdón, le ha regalado la propiedad a terceros. Tú dices que el carro está mota a nombre de la conviviente y de la pareja fallecida. Bueno, en este caso, como hay una copropiedad, porque ellos no están casados, no tienen un concubinato reconocido, porque el señor era casado, ahí lo que tenemos es copropiedad sobre un auto. Entonces usted, en la persona de la heredera, el señor, se subroga en los derechos que hay sobre ese automóvil. Entonces usted puede pedir la liquidación de ese bien. Entonces es la declaración de herencia, ¿no?, intestada del señor que falleció de un momento a otro, ¿no?
Entonces, todo lo que está a nombre del señor le pertenece a usted. Usted hace su masa hereditaria y coloca el carro. Y pone el 50% de acciones y participaciones y derechos sobre el automóvil de placa, taca, taca. Y lo pone dentro de la relación de inventario de bienes. Ahí sí, a la señora le corresponde el 50% del automóvil. Yo había pensado que todo el automóvil estaba a nombre de la convivencia. No ocurre en todos los casos respecto a la entrega de CTS como en los militares. No, sí, pues los militares tienen un régimen diferente. Eso es especial. Estado civil conyugal y se lo pregunto. Lo que ocurre en la venta de un bien muy lejos de este requisito. Ah, eso no entendí esta parte de la pregunta. Para que la cónyuge haga el cobro del 50% de la CTE, necesariamente tiene que realizar un proceso judicial de alimentos para la cónyuge donde fue sorteado el embargo de la CTE para la cónyuge, o cuál es el procedimiento que debería seguir la cónyuge. No, la cónyuge no tiene que pedir el embargo ni nada de eso, del 50% de la CTS, a la cónyuge le corresponde, debe haber un proceso administrativo para que ella haga, digamos, el cobro respectivo, ¿no? O sea, ya la ley está dada, ahí se le dejaron en la diapositiva, usted la puede consultar. Pero no, o sea, si la ley ya lo estableció, ya, ¿por qué tendría la señora que hacer más que un procedimiento administrativo? Debería ser. Bueno, creo que son todas las preguntas. Entonces le digo, el procedimiento está establecido en esa ley que le estoy dejando. Casi siempre las empresas, tanto el sector público como el sector privado, tienen procesos administrativos para el tema del cobro del 50%. Sí he visto que en algunos casos las personas han hecho embargo de cuentas de CTS al 50%, invocando deuda de alimentos. Eso sí he visto. De hecho, yo no he hecho ninguna, pero sí he visto. Yo he tenido que descontarle a mi trabajador cuando me ha llegado esa resolución judicial. Si los bienes sociales no están inscritos en registros públicos, ¿cómo se hace la liquidación de ganancias? Los bienes sociales no están inscritos en registros públicos. Pero si tiene una unión de hecho reconocida, ¿no es cierto? Bajo el imperio de las sociedades gananciales, si tiene, usted lo que hace es su inventario, ¿ok? Y ahí sí hay un problema, porque, por ejemplo, si es un carro que han comprado de manera informal, cuya titularidad está a nombre de terceros, no lo va a poder ejecutar. Así me ha pasado con varias personas que son convivientes, pues sus convivientes muy inteligentemente, ¿no? O muy irregularmente, porque no son leales, ponen los bienes a nombre de la abuelita, la prima, la tía, la madre, quien sea, pero no ponen nada a su nombre, para evitar, o sea, que la conviviente pueda hacerse de algún tipo de indemnización, si es que la relación, pues, por más reconocida que esté, no florece. Entonces, ¿qué cosa queda cuando no hay bienes registrados? No hay manera de hacer. O sea, estamos en el mundo de la formalidad, ¿ok? Esta clase se trata del mundo de la formalidad. En el mundo de la informalidad habría que pensar muy creativamente para ver cómo se podría obligar a esta persona que vive en el mundo de la informalidad a ceder parte de sus bienes de manera voluntaria. Yo no lo veo eso muy viable. Si hay hijos de por medio, demanda alimentos. Si hay unión de hecho reconocida, quizás algún tipo de compensación por el tiempo. Yo sí vi una vez una conciliación de una pareja en donde la señora le había dedicado 40 años de su vida a ese señor. El señor se había enamorado posteriormente de una mujer más joven, pero con la señora tenía 8 hijos, ni siquiera 2, 3, 8. Y la pretendía dejar pues en total indigencia, ¿no? Y la señora todavía tenía 3 de sus hijos pequeños. Entonces fuimos a una conciliación y convencimos al señor de la importancia que era de reconocer a sus últimos 3 hijos, que no les había hecho reconocimiento voluntario. Y además también, bueno, el señor aceptó, pero dijo que no quería que lo demanden por alimentos, que él se iba a hacer cargo de estos últimos 3 niños porque los otros ya eran mayores. Y la señora le dijo, pero mis hijos también van a estudiar carrera, pues no se van a quedar, pues, digamos, así como nosotros que no hemos tenido instrucción. Tú ahora, el señor tenía medios económicos, ¿ok? Entonces él dijo, no, yo no me voy a hacer cargo.
Entonces le dije, yo le guiñé el ojo a la señora y le digo, ya, está bien, señor, pero por lo menos va a reconocer estos tres y le va a pagar su educación. Sí, le voy a pagar hasta la secundaria. Ya, señor, pero reconózcalo. Sí, sí, le voy a reconocer. Pues el señor lo reconoció y después le hice juicio de alimentos por los 8 hijos, ¿no? Y ahí están los 8 hijos estudiando, ya deben estar terminando la universidad. Probablemente no estaba bien asesorado, ¿sí? Pero el reconocimiento nos dio esa posibilidad. Pero es bien difícil que una persona que ya desde el principio ha decidido llevar una relación en donde pone todos sus bienes a nombre de terceros para no compartir esto que están generando dentro de esta relación, es bien difícil que esa persona de manera voluntaria acceda a compartir esos bienes cuando la relación termine. Bien difícil. ¿Qué le podemos recomendar a una conviviente? Me puso así una vez una pregunta. Yo le recomiendo a la conviviente que durante la relación vaya negociando bienes para ella, ¿no? Así, por ejemplo, yo tengo convivientes que tienen casa, que tienen carro, que tienen empleos. Le vaya bien o le vaya mal en la relación de convivencia o también en la relación de matrimonio, es importante que haya una equivalencia económica para la otra parte. Siempre es importante. Así la mujer tiene autonomía económica para decidir si lo necesita. Si desea quedarse en su hogar, no hay ningún problema. Pero entonces el hogar, por lo menos, que quede a su nombre, ¿no? O alguna propiedad que le pueda dar a ella una renta con la cual ella se pueda mantener en el futuro. Sí, estimada Sigrid, acabo de comentar. Lo he hecho lo he visto a través de un proceso de alimentos y también hay un procedimiento administrativo. Pero como la CTS, por ejemplo, en el caso de los militares, tiene su procedimiento, existen diversos procedimientos. Eso no es solamente una ley, son varias. Por eso les estoy dejando la diapositiva con el artículo, la ley, porque la tienen que revisar. Ok, entonces voy a contestar. Hay una persona que había levantado la mano, un doctor, una doctora.